Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de listeriosis en pediatría. Mi nombre es Marcela Medina García, residente de segundo año de pediatría, y mi tutor, el doctor Juan Pablo Rojas Hernández, infectólogo pediatra. Vamos a guiar la presentación inicialmente hablando sobre un caso clínico del tema. Posteriormente hablaremos sobre la introducción y epidemiología, la microbiología y la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, el tratamiento y terminaremos con unas conclusiones o unas cosas para llevar a casa. Empezamos hablando sobre el caso clínico. Tenemos un paciente de 11 meses de edad, masculino, procedencia de Morales, Cauca, con una fecha de nacimiento el 4 de marzo del 2021 y su fecha de ingreso a la institución fue el 5 de febrero del 2022. Su motivo de consulta fue remitido por una meningitis aguda. Y la enfermedad actual tenemos que es un paciente que inicia con un cuadro clínico el 18 de enero del 2022 con episodios de alzas térmicas no cuantificadas inicialmente, asociados a un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado con eversión de la mirada, cialorrea, y que dura aproximadamente 1 hora. Consultan al Hospital de Morales, Cauca, donde observan durante 12 horas y con una adecuada evolución deciden dar egreso. Pero el paciente durante 3 días persiste febril y el día 21 de enero presenta un estatus convulsivo. Ellos solicitan paraclínicos en el cual encuentran un hemograma con leucocitosis y neutrofilia. También encuentran al paciente letárgico y con palidez y pues consideran un posible cuadro con una meningitis, estabilizan al paciente y remiten al hospital de San José de Popayán. Una vez estando allá en el hospital de San José de Popayán, el paciente ingresa letárgico, está no reactivo a estímulos, macrocefálico y con una fontanela anterior tensa. Deciden realizar estudios de líquido cefalorraquídeo y un panel meningio molecular donde detectan listeria monocitógenes. Inician ampicilina el 25 de enero y remiten con un TAC de cráneo donde encuentran atrofia cerebral córtico-subcortical con dilatación del sistema ventricular y compensatoria, adicionalmente también con lesiones subdurales bilaterales y deciden solicitar valoración por neuropediatría y neurocirugía, por lo cual pues ingresa a nuestro servicio. Entre los antecedentes importantes del paciente encontramos antecedentes perinatales, una madre grávida 3, partos 3, con un embarazo a término de 40 semanas, una cesárea por desproporción cefalopélvica, un peso de 4.500 gramos, estuvo hospitalizado por 3 días por una ictericia en manejo con fototerapia. Y entre los patológicos, una macrocefalia pues que venía como en estudio, quirúrgicos no refiere, alérgicos no refiere, hospitalizados al nacer solamente por la ictericia, familiares no refiere, epidemiológicos pues niega viajes recientes o contacto con personas enfermas y vacunación está completa para la edad. Encontramos unos signos vitales de ingreso al paciente con una frecuencia cardíaca de 126 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 31 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 117,73 milímetros de mercurio y una temperatura de 36,9. En su examen físico de ingreso encuentran un paciente inicialmente en buen estado general, afebril, hidratado, no luce tóxico y no tiene signos de dificultad respiratoria. Encontramos apertura ocular espontánea, pupilas reactivas, escleras anictéricas, mucosas húmedas, tenía un hemangioma en mejilla izquierda, aproximadamente 2x2, y a nivel cardiopulmonar encontramos unos ruidos cardíacos rítmicos, no tenía soplos, un tórax normoexpansivo, con un murmullo vesicular presente sin sobreagregados. A nivel abdominal, blando, depresible, no masas, no megalias, no dolor, no signos de irritación peritoneal. Las extremidades son simétricas, móviles, no edema, no limitación funcional, no dolor y tenía un buen llenado capilar. Y a nivel neurológico no se evidenciaba un déficit neurológico aparente, no tenía unos signos meningios ni de focalización, pero tenía una fontanela levemente abombada, macrocefalia y un perímetro cefálico de 51 centímetros. En su valoración nutricional tenemos un paciente que nos pesa 11,3 kilos, con una talla de 73 centímetros, un perímetro cefálico de 51, y cuando graficamos estas tallas nos da un peso para la talla más de 2 desviaciones estándar, un peso para la edad entre
más 1 y 2 desviaciones estándar, una talla para la edad entre 0 y -1 desviación estándar, y el perímetro cefálico nos da, como vemos acá en la gráfica, mayor a 2 desviaciones estándar, que nos da en macrocefalia para la edad del paciente. El paciente traía unos paraclínicos de periferia, en los cuales encontramos del 22 de enero un citoquímico de líquido cefalorraquídeo en el que está incoloro, transparente, pH de 8, unos glóbulos rojos de 23, unos leucocitos de 240, neutrófilos de 57%, linfocitos de 41, monocitos de 2%, una glucosa consumida en 35 y unas proteínas en 26 y una LDH de 21. Tenemos un panel meningio que toman en el cual se encuentra Listeria monocitógenes y tenemos un hemograma del 4 en el cual encontramos leucocitos de 10.110, neutrófilos de 5.440, linfocitos de 3.500, monocitos de 910, una hemoglobina de 9.9, un hematocrito de 32.7, un BCM de 70, un HCM de 25 y unas plaquetas de 729.000. Tenemos una PCR 5.67, una función renal que tenemos un BUN de 6.9 y una creatinina de 0.22 que estaban normales, y le toman un TAC de cráneo simple y contrastado en el cual se observan unos cambios atróficos cerebrales difusos bilaterales con dilatación ventricular supra e infratentorial. También además encuentran unas colecciones subdurales bilaterales y periféricas, que al colocar el contraste se ven unas hiperdensidades y realces anómalos a nivel de las colecciones y con hallazgos sugestivos de meningoencefalitis. Con estos exámenes el paciente nos llega, entonces se inicia un primer abordaje. Se deja con unos diagnósticos de una meningitis bacteriana por Listeria monocitógenes con colecciones subdurales hemisféricas bilaterales y empiemas y una macrocefalia versus una hidrocefalia. Un manejo con ampicilina se deja a 300 miligramos kilo día y se pide valoración por infectología y neurocirugía y se solicitan otros paraclínicos de extensión. Es valorado por el servicio de infectología, los cuales indican continuar con la dosis de ampicilina que se venía administrando desde el 25 de enero para completar un total de 21 días. Solicita rastreo rectal y nasal y pues dado a la severidad clínica del cuadro infeccioso, ordenan pruebas de inmunodeficiencia primaria versus secundaria. Es valorado también por el servicio de neurocirugía, que lo deja con unos diagnósticos de macrocefalia, hidrocefalia y retraso del neurodesarrollo, y decide tomar una resonancia simple y contrastada para caracterizar bien la lesión y definir la conducta quirúrgica a seguir con el paciente. De los paraclínicos institucionales que tenemos, encontramos un hemograma con unos leucos de 6.280, unos neutrófilos de 2.610, unos linfocitos de 2.890, unos monocitos de 640 con una hemoglobina de 10.3, un hematocrito de 33, un BCM de 75, un HCM de 25 y unas plaquetas de 606. Con una PCR que comparada con la anterior se nos eleva un poco a 30.6, unas inmunoglobulinas, una IgE en 13.56 que para la edad del paciente están normales, una IgM en 333 que está normal, una IgG en 1867 que está normal y una IgA en 140 miligramos sobre decilitros. Tenemos un rastreo nasal y rectal, el cual sale negativo, una creatinina que está normal en 0.17, unas pruebas de VIH con anticuerpos en 0.05 y antígeno de VIH en 0.0 que nos da para negativo, y un hemocultivo que es negativo a los 5 días de incubación, y unas pruebas de HTLV1 y 2 que son negativas. Entonces, le realizan una resonancia cerebral el 7, que es la que solicita neurocirugía, en la cual encontramos unas extensas colecciones líquidas de intensidad de señal mayor a nivel subdural, bihemisféricas, de predominio frontoparietotemporal occipital derecha, de 14 milímetros, y parietotemporal occipital izquierda, de 26 milímetros aproximadamente. Se extienden también de forma laminar a nivel interhemisférico y ejercen un efecto de masa sobre el parénquima encefálico. No presentan una restricción en difusión en el interior de las colecciones, pero luego de que se aplica el contraste se observa un realce paquimeningio.
y hay una restricción en difusión en los espacios subaracnoideos y sobre los surcos cerebrales a nivel bifrontal, posiblemente por la presencia de un contenido purulento, y hay una moderada dilatación de toda la parte del sistema ventricular a predominio supratentorial y un moderado ensanchamiento de los espacios subaracnoideos corticales y cisternales que pueden sugerir pues una pérdida también del volumen encefálico. Con esta resonancia es valorada el 8 por neurocirugía, quien considera llevarlo a cirugía para drenaje y estudio de las colecciones subdurales. En este drenaje de la colección subdural hipertensiva es aproximadamente de 180 cc, sugestiva de un higroma xantocrómico de color cetrino sanguinolento. Ellos deciden enviar las muestras a análisis de laboratorio y dejan un control de TAC al siguiente día a las 6 de la mañana. Este paciente es trasladado al servicio de UCI pediátrica en el posquirúrgico y es valorado también por el servicio de infectología pediátrica, quien decide solicitar una citometría de flujo, linfocitos TCD3, TCD4, TCD8, linfocitos B y linfocitos NK para completar los estudios de inmunodeficiencia. También de la parte de la colección subdural solicita la colaboración de gran y citoquímico de líquido cefalorraquídeo, cultivos de bacterias aerobias y anaerobias, cultivo de micosis profunda, la tinción de Zilnitzel y el KOH. Entonces, de los estudios que se solicitaron, tenemos el citoquímico de líquido cefalorraquídeo, esa muestra de cirugía, en el cual muestra que es color amarillo, aspecto turbio, con una glucosa en líquido de 74 miligramos sobre decilitros, un BDRL en líquido no reactivo, una proteína en líquido cefalorraquídeo en 1869 miligramos sobre decilitro, y no realizan pues conteo celular por una muestra coagulada. La coloración ácido-alcohol resistente no se observan VAR en 100 campos examinados con una reacción leucocitaria ausente. El KOH es negativo para levaduras y estructuras micóticas. Y el cultivo de líquido cefalorraquídeo es negativo a las 72 horas. El cultivo de micosis profunda también, pues tenemos al final el resultado que es negativo a los 30 días de incubación. El paciente se le realiza el TAC de control al siguiente día sin sangrados intracraneales agudos, un neumoencéfalo que es esperado pues en el posquirúrgico, sin lesiones que requieran nueva neurointervención y sin señales o signos de alarma neurológica. Es valorado por neurología y es trasladado el 10 de febrero a la sala de hospitalización por buena evolución clínica sin un deterioro neurológico importante. Completan 14 días de ampicilina posterior al drenaje de la colección que fue realizada el 8 de febrero y dan egreso el 21 de febrero por muy buena evolución del paciente. Entonces ya conocimos el caso clínico de este paciente, entonces vamos a entrar a hablar del tema, que es la listeriosis en pediatría y hablar de la listeria monocitógenes. Entonces, hablemos primero de una introducción. Entonces, hablamos que la listeria monocitógenes es una bacteria de amplia distribución en el ambiente y una causa infrecuente de enfermedad en la población general. No obstante, vamos a ver que en ciertos grupos de riesgo representa una causa muy importante de infección invasiva, como bacteriemia y compromiso del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a ver que es una causa relativamente poco común de infección en la población general, con una prevalencia aproximada de 0.1 a 11.3 por cada millón de personas. Sin embargo, en ciertas poblaciones con factores de riesgo, va a ser una causa importante de bacteriemia y meningoencefalitis, como por ejemplo los neonatos, las gestantes, los ancianos, los trasplantados, los inmunosuprimidos. En esta población se habla de hecho que el riesgo de la mortalidad es de un 20 a un 60%. La listeria monocitógenes es una de las 3 primeras causas de meningitis en el periodo neonatal y la causa más común de enfermedad de origen alimentario que va a estar relacionada con hospitalización en Estados Unidos. Hay una ocurrencia aproximada de 2.3 a 8.6 casos por cada 1000 nacidos vivos y una letalidad cerca al 30%.
De la epidemiología de nosotros que tenemos, en el 2000 se creó la Red Nacional de Vigilancia Microbiológica de Listeria monocytogenes, a la cual pues pertenecen los laboratorios de salud pública de los departamentos, y a partir de esa fecha se hizo obligatorio el envío pues como de los aislamientos al laboratorio de referencia del INVIMA para la confirmación pues de la serotipificación. Entonces entre el 2000 y el 2009, la mayoría de los casos reportados correspondió, como vemos acá en la gráfica, a Bogotá, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca. Y en cuanto a los alimentos, fuentes de infección, fueron más comunes la leche y los derivados lácteos en unos 778 casos, las carnes y los derivados cárnicos en 357 casos, los alimentos listos para el consumo en 97 casos, las muestras de plantas procesadoras de alimentos en 76 casos y las aves en 62 casos. En el caso de Colombia se presenta una tasa de mortalidad infantil de 15.02 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, y según cifras reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 63% de muertes infantiles ocurren durante los primeros 28 días de vida. Cuando hablamos de la microbiología, entonces vamos a ver que la Listeria monocytogenes es una bacteria gram positiva, es un bacilo corto, no ramificado y no espurulado. Es un anaerobio facultativo, una catalasa positivo y oxidasa negativo, y hace una beta-hemólisis completa. Su nombre va a derivar del hecho de que un extracto de su membrana celular posee una potente actividad inductora de monocitosis en conejos que se había estudiado, y aunque la monocitosis a veces es infrecuente a nivel de los humanos, pero su nombre pues deriva de ahí. Contiene entre 1 y 6 flagelos polares que les confiere una movilidad característica, le dicen de hecho la movilidad acrobática. Y de los 17 serotipos descritos de Listeria monocytogenes, basado en los antígenos flagelares, el 1,5A y el 1,5B y el 4B corresponden a la mayoría de aislamientos tanto en pacientes como en alimentos. Y gracias a su capacidad de tolerar bajas temperaturas y altas concentraciones de sal y de pH elevados, se encuentra ampliamente en el ambiente, como en la tierra, el agua, la vegetación en descomposición, y por esto sobrevive por meses en los suelos y hasta 30 días en el agua. En la parte de la forma de transmisión y la fisiopatología, ya que se encuentra en lugares donde se procesan alimentos, particularmente aquellos fríos y húmedos, se suele adquirir la infección por Listeria monocytogenes por la ingestión de alimentos contaminados. Entonces, muchos alimentos pueden albergar y transmitirla, pero la infección generalmente ocurre a través de la ingestión de productos lácteos contaminados, digamos directos de la vaca, de la oveja o de la cabra que no se traten, que están sin hervir, los quesos hechos con leche no pasteurizada, las verduras crudas no lavadas o no desinfectadas, o en general los alimentos refrigerados que no requieren cocción antes de comerlo. Entonces, la contaminación se ve favorecida por la capacidad de la Listeria monocytogenes para sobrevivir y crecer a esas temperaturas de refrigeración. Entonces, el mecanismo de la infección en el neonato va a comprender la ingestión de la bacteria por parte de la madre. Entonces, esta va a cruzar el epitelio, inicialmente el epitelio intestinal, hacia el torrente sanguíneo, alcanzando pues al final al feto por la vía transplacentaria. Listeria monocytogenes tiene un ciclo de vida que es muy inusual porque puede fagocitarse y tiene una familia de proteínas de la superficie de la pared bacteriana llamadas internalinas, y ellas promueven la entrada a las células epiteliales y a nivel de los hepatocitos. Entonces, después de que se produce la fagocitosis, la bacteria queda encerrada en un organulo subcelular llamado fagolisosoma. Entonces, es un ambiente hostil y tóxico para la mayoría de las bacterias, pero el pH bajo de este organulo activa la listeriolizina O, una exotoxina que puede deslizar la membrana del organulo en 30 minutos y permite que la listeria se escape de ese citoplasma. Y todas las cepas patógenas de la listeria producen listeriolizina O,
y se requiere de la entrada de la bacteria en la parte del citoplasma de la célula del huésped para la patogenia. Entonces, una vez en el citoplasma, las bacterias proliferan con un tiempo de duplicación aproximadamente de 1 hora y quedan rodeadas por un material denso en electrones. Entonces, unas 2 horas después de entrar al citoplasma, ese material se polariza en un extremo de la bacteria y muchas bacterias luego migran a la periferia del citoplasma, donde empujan contra la membrana externa de la célula huésped para formar protuberancias alargadas o filópodos que se llaman, que pueden ser ingeridos por las células adyacentes. Entonces, una vez que la bacteria ingresa a la célula adyacente, el ciclo de vida empieza nuevamente y la listeria, por lo tanto, se propaga de una célula a otra sin entrar en contacto con el entorno extracelular. La listerioricina O es el principal factor de virulencia de la listeria monocitógenas. Esta induce la falta de respuesta del receptor de las células T al impulsar esa expresión de los reguladores negativos, de la señalización de estos receptores de las células T y suprime toda esa activación de las células T. Entonces la respuesta inmune hacia listeria monocitógenas está mediada por células T, por lo que podría explicar por qué la prevalencia se incrementa en esa población de pacientes con inmunosupresión, con VIH, la maternidad, con los neonatos. Entonces, una vez ella penetra el torrente sanguíneo, puede diseminarse por toda la vía hematógena a cualquier localización, aunque muestra tropismo preferente por el sistema nervioso central y a nivel de la placenta. Y esto indica que la listeria puede hacer varios mecanismos al invadir el sistema nervioso central. Entonces, la invasión directa de las células endoteliales a nivel de la barrera hematoencefálica. También se genera un transporte de bacterias al sistema nervioso central dentro de los leucocitos circulantes en un mecanismo facilitado de fagocitos que le llaman caballo de Troya o el troyano en su forma de circular. Y en la parte de que la bacteria se aprovecha de la localización intracelular en macrófagos y es transportada a la parte de las meninges y el parénquima cerebral y se especula que por la vía neuronal retrógrada a través de los nervios cranales, principalmente sobre el trigémino. Y así accede a la parte del tallo encefálico y se genera algo que se llama romboencefalitis, que vamos a hablar más adelante. Entonces, en la presentación clínica vamos a ver que hay una presentación que se presenta a nivel del neonato. Entonces, aquí hay dos formas de presentación. Está la de inicio temprano y la de inicio tardío. Entonces, en la inicio temprano vamos a ver que se presenta en las madres con pocos días antes del parto y da un cuadro clínico que simula un episodio gripal con sintomatología inespecífica que incluye un síndrome febril agudo acompañado de mialgias, artralgias, dolor lumbar y cefalea. Y también es muy importante resaltar que hasta el 30% de las maternas infectadas pueden permanecer asintomáticas. Y durante el parto puede encontrarse un líquido amniótico manchado de meconio y los síntomas neonatales comienzan antes de los 6 días de vida. Los neonatos pueden presentar un cuadro clínico séptico con manifestaciones como dificultad respiratoria, neumonía, meningitis o incluso miocarditis. Y la forma más severa de listeriosis neonatal temprana es la granulomatosis infantil séptica, que se acompaña de lesiones en el hígado, piel, placenta, cerebro y glándulas suprarrenales, vaso, riñón, pulmones y tracto gastrointestinal. Esta granulomatosis infantil séptica se debe a que se presentan unos granulomas que se describen como microabscesos en los diversos tejidos del neonato, en los que les comentaba ahorita. Y esa puede ocurrir en cualquier etapa de la gestación, pero es más frecuente durante el tercer trimestre. Esta etapa, este inicio temprano, tiene una alta mortalidad del 20 al 50%.
Y la listeriosis neonatal de comienzo tardío debuta con síntomas entre los 7 a los 28 días de nacimiento y su presentación clínica se asemeja más a una meningitis que a un cuadro clínico de septicemia, y en estos casos es el serotipo 4B el más frecuente que está involucrado pues en este cuadro. Acá les traje una tabla en la cual vamos a ver los hallazgos clínicos y el laboratorio de estas dos fases, la temprana y la tardía a nivel neonatal. Entonces vemos como las diferencias, la temprana que se presenta en esos primeros 6 días de vida y la tardía que está entre los 7 y los 35 con un promedio del día 14. El porcentaje en hombres se presenta la temprana un 60%, la tardía un 67%. En los recién nacidos pretérmino, la temprana un 65%, la tardía ya es menos con un 20%. La mortalidad, como veíamos en la temprana, va de un 22 a un 63%, la tardía hasta un 10%. El compromiso respiratorio es mayor en la temprana, hasta un 50%, en la tardía un 10%. La meningitis se presenta más a nivel tardío, 67 a 93, pero pues también la podemos encontrar en la temprana en un 24%. El aislamiento en sangre encontramos un 81 un 88% en la temprana y del 17 al 95% en la tardía. Y la enfermedad materna perinatal pues es en la temprana de un 50 a un 74%. Y tenemos otra presentación clínica que es en la fase no neonatal. Acá es importante resaltar que la infección por listeria monocitógenos en los pacientes inmunocompetentes, en su gran mayoría es asintomática y pasa desapercibida. Entonces tenemos una que es no invasiva, que se va a presentar como una gastroenteritis febril, y es la forma de presentación pues no invasiva, que los síntomas inician aproximadamente a las 6 horas y hasta 10 días después de la ingesta del microorganismo, y tiene una duración de 1 a 37 días. Y cursa con fiebre, náuseas, vómitos, seguidas de una diarrea acuosa, que muchas veces en los coprocultivos que se toman salen negativos, y mialgias y artralgias. Por el otro lado tenemos la invasiva, que esta se puede presentar bacteriemia en la presentación pues más común, y típicamente está asociada con fiebre, mialgias, y estas pueden estar precedidas por náuseas y diarrea. Y a nivel del compromiso del sistema nervioso central, que le sigue en frecuencia, siendo más común el compromiso del tronco encefálico, el cerebelo y las meninges. Además que la presentación de meningitis puede cursar con alteración del nivel de conciencia, convulsiones y trastornos del movimiento. También se pueden presentar variedad de infecciones localizadas y se han presentado casos de conjuntivitis, infección de piel, linfadenitis, accesos hepáticos, accesos cerebrales, peritonitis, accesos esplénicos, osteomielitis, pericarditis y miocarditis. Pero pues estos son menos frecuentes, y algunos se han descrito también infecciones relacionadas a catéter de derivación ventrículo-peritoneales por biopelículas en los dispositivos médicos. Entonces, hablamos de la neurolisteriosis, que se ha clasificado como meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, encefalitis del tallo, que es la romboencefalitis, y el absceso cerebral. La meningitis se define como los signos de irritación meningia asociados con hallazgos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo, como pleocitosis, hipoglucorraquia o incremento de las proteínas. La encefalitis se define como el compromiso del estado de conciencia con crisis convulsivas, déficit neurológico focal o compromiso radiológico del parénquima cerebral. Y se denomina romboencefalitis al compromiso ya del mesencéfalo, la protuberancia o cerebelo en la imagen por resonancia magnética. Y clínicamente por el compromiso de la parte de los nervios craneales o signos cerebelosos como ataxia, temblor o hemiparesia. De estos síndromes, el más frecuente es la meningoencefalitis, que representa el 84% de los casos. Y vamos a ver que el déficit neurológico se produce por lesiones inflamatorias o colecciones del parénquima, y esto va a afectar las estructuras neuroanatómicas
Y en los estudios se evidencia la presencia de signos focales entre el 13% y el 42% y signos cerebelosos en el 17% de los casos. La presencia de signos motores o sensitivos focales, crisis convulsivas o déficit visual siempre debe hacer sospechar un absceso cerebral y este ocupa el 10% de las infecciones. Los casos de meningoencefalitis se presentan generalmente con fiebre, cefalea intensa, náuseas, vómitos y signos de irritación peritoneal. Y la encefalitis es infrecuente, pero sí ha encontrado que la positividad de los cultivos de líquido cefalorraquídeo en aproximadamente el 50% de los casos, al igual que los hemocultivos. Y la romboencefalitis la vamos a describir como una presentación bifásica, en la cual inicialmente es como unos prodromos de fiebre, cefalea, náuseas y vómitos, seguidos de un inicio súbito de un déficit asimétrico de la parte de los pares craneales y los signos cerebelosos y la hemiparesia. Y una tercera parte de los pacientes presenta falla respiratoria y los cultivos de líquido cefalorraquídeo son positivos en un 40% de ellos. Acá les dejé la tabla de los factores de riesgo para neurolisteriosis, digamos, el tratamiento inmunosupresor, el trasplante renal, el trasplante hepático, el cáncer de órganos sólidos, la neoplasias hematológicos, la enfermedad renal crónica en hemodiálisis, cirrosis, diabetes mellitus, alcoholismo, pues en el caso ya de los mayores, infección por virus de inmunodeficiencia humana, enfermedades autoinmunes o esplenectomía. Entonces, todos estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una neurolisteriosis. Esta es una gráfica que quise traerles porque según los estudios la descripción de los signos meningios hace referencia específicamente a rigidez de nuca, la cual se presenta como en 2/3 de los casos y más de la mitad presentan alteración de la conciencia y pues la tríada de meningitis, que es fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado de conciencia, se presenta aproximadamente como entre el 50 hasta el 25% de los pacientes, que pueden también presentar crisis convulsivas, que eso representa un factor independiente pues, de mortalidad. Entonces acá más o menos como una presentación subaguda en un 60%, la rigidez de cuello en un 75%, los trastornos del movimiento del 15 al 20%, las convulsiones entre un 10 a un 25%, la alteración de conciencia en un 75% y un déficit neurológico focal en un 40% y el hemocultivo entre un 50 a un 75%. En cuanto al diagnóstico que tenemos, entonces tenemos el cultivo de la muestra estéril, como de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de líquido amniótico. Un recién nacido enfermo cuya madre tenga listeriosis debe ser evaluado pues para detectar la sepsis, entonces ahí incluimos cultivos o PCR del cordón umbilical o sangre periférica, o cultivos de líquido cefalorraquídeo, de aspirado gástrico, de meconio, de cualquier tejido potencialmente que esté infectado, hasta de exudados de cuello uterino y de loquios de la madre. Entonces, vamos a ver que al realizar estos cultivos nos van a ayudar para el diagnóstico. Tenemos también que se debe obtener una punción lumbar con análisis de líquido cefalorraquídeo y si está disponible la PCR en tiempo real. Entonces, vamos a ver que se deben obtener hemocultivos en compañía con esto y se puede hacer un diagnóstico definitivo de la infección del sistema nervioso central por listeria cuando los cultivos del líquido cefalorraquídeo o la PCR son positivos. Y si el cultivo del líquido cefalorraquídeo y la PCR son negativos, pero los hemocultivos son positivos, y el paciente muestra signos o síntomas de una afectación del sistema nervioso central, también se puede hacer un diagnóstico de listeriosis del sistema nervioso central. La tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo en listeria, la meningitis por listeria tiene una baja sensibilidad y es positiva para bacilos Gram positivos en solo alrededor de 1/3 de los pacientes. Vamos a ver que en los casos de listeria del sistema nervioso central, rara vez pueden tener cultivos de líquido cefalorraquídeo negativos, pero los hemocultivos sí nos pueden pitar más para positivos. Se hizo una revisión como de 820 casos de listeriosis y los hemocultivos fueron positivos en un 71% de los pacientes.
de 257 pacientes con meningitis y meningoencefalitis, y un pequeño número de pacientes con infección del sistema nervioso central, distinta pues a la parte de la meningitis, tenían hemocultivos positivos con cultivos de líquidos cefalorraquídeos negativos. El citoquímico podemos encontrar que pueden tener leucocitosis de predominio de neutrófilos casi en un 70%, proteínas elevadas e hipoglucorraquia. Y el GRAN es positivo en el 30 al 40%. Y la otra estudio que tenemos es, pues, como hablamos ahora, la PCR en tiempo real, que nos va a ayudar a ver la detención de la listeriolizina O, que es la que hablábamos en la parte de la fisiopatología. Tenemos el hemograma. Los pacientes con esta enfermedad suelen presentar leucocitosis a expensas de los polimorfonucleales neutrófilos hasta un 80% de los casos, y pueden presentar linfopenia y monocitosis. La PCR es variable, normalmente es con valores medios, no son valores muy elevados, y la resonancia magnética es superior a la tomografía para identificar el compromiso del parénquima cerebral. En la punción lumbar vamos a ver que la respuesta inflamatoria meningia o cerebral puede derivar en hipertensión endocraniana. En casi todos los pacientes vamos a ver que presentan elevación de leucocitos, pleocitosis, alrededor del 70% son polimorfos, y casi siempre presentan elevación de proteínas, y en un 80% hay consumo de glucosa, y con una relación glucosa líquido cefalorraquídeo y sérica de 0.31. Los pacientes con meningitis por Listeria monocitógenes tienen un menor recuento absoluto de leucocitos, un porcentaje de neutrófilos inferior y una más baja concentración de glucosa y de proteínas en comparación con las meningitis por otras especies bacterianas. O sea, sabemos que si aumenta la pleocitosis, que hay proteinorraquia y glucosa consumida, pero no en tal cantidad como otras meningitis bacterianas. Otra cosa que tenemos es que en los accesos cerebrales los parámetros citológicos y bioquímicos del líquido cefalorraquídeo suelen ser normales. Los cultivos, entonces vamos a ver que la bacteria crece bien en agar de sangre a 35 grados centígrados tras 18 a 24 horas o 1 o 2 días de incubación en aerobiosis, y forma pequeñas colonias redondeadas con beta-hemólisis. La tinción de GRAN es útil para revelar la presencia de microorganismos donde se observa la morfología característica de Listeria monocitógenos, que son el bacilo corto gram positivo, no esporulado. Vamos a ver que en meningoencefalitis el cultivo de líquido cefalorraquídeo tiene un mayor rendimiento que el hemocultivo, y la positividad es del 80 al 94%, y en sangre de 35 al 73%. En accesos cerebrales los hemocultivos tienen una mayor utilidad y son positivos hasta el 90% en comparación con el 33% en líquido cefalorraquídeo. Y existen diferentes técnicas moleculares que vamos a ver que son basadas en la reacción en cadena de polimerasa para el aislamiento de Listeria monocitógenes. En el medio se encuentra disponible el FilmArray para meningitis encefalitis, el cual detecta los 14 microorganismos principales involucrados en meningitis y encefalitis aguda, que tiene un límite de detención con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90%, para Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocitógenes y Streptococcus agalactiae. En las imágenes encontramos la resonancia cerebral, que me va a dar mayor sensibilidad para el diagnóstico de meningoencefalitis y romboencefalitis por Listeria monocitógenos, y alcanza el 63% para compromiso meningio y parenquimatoso. Existen estudios que reportan hallazgos por tomografía de cráneo en tan solo el 20 al 40% de los casos. Y en meningoencefalitis se observa un realce lectomeningio difuso
asociado con lesiones corticales o subcorticales focales hiperintensas en T2 FLAIR. También vamos a observar complicaciones secundarias como infartos cerebrales, vasculitis, hemorragias intracerebrales, ventriculitis e hidrocefalia aguda. Y vamos a ver que es muy infrecuente que se reporte mielitis por Listeria monocitógenes. Y en la romboencefalitis se puede observar hiperintensidades focales o difusas en las secuencias de T2 FLAIR y con un realce nodular o difuso en medio del contraste en mesencéfalo, puente, bulbo o estructura cerebral. Acá, pues, en esta imagen es una tomografía de un cuadro de meningoencefalitis en un adolescente de 14 años de edad que estaba manejado con tratamiento inmunosupresor y presentó, pues, una cefalea, fiebre y somnolencia y había tenido, pues, como un antecedente de una deposición en líquidos una semana previa. Entonces, presentó hidrocefalia secundaria a una meningoencefalitis. El tratamiento de esto, vamos a ver que Listeria monocitógenas tiene resistencia intrínseca a las cefalosporinas y se reportan tasas altas de resistencia a la clindamicina, las tetraciclinas, las quinolonas y los macrólidos. Y en los casos de listeriosis no invasiva, teniendo en cuenta que es una infección autolimitada, el tratamiento es de soporte y solo requieren tratamiento antibiótico los pacientes con factores de riesgo. Se ha visto que en estudios in vitro los antibióticos betalactámicos en combinación con los aminoglucósidos tienen un efecto sinérgico que aumenta la muerte bacteriana, pero es muy controversial en varios estudios porque refieren pues también a veces poco probable el efecto pues en el huésped vivo. Sin embargo, se siguen utilizando esta combinación de aminoglucósidos con los betalactámicos. Los pacientes inmunodeprimidos se han notificado recaídas después de 2 semanas de tratamiento con penicilina y mala respuesta a fármacos bacteriostáticos y una respuesta lenta a la penicilina. Probablemente se deba a la capacidad de la listeria para sobrevivir y crecer dentro de las células, por lo cual pues también se ha estudiado esa parte en cuanto a la listeria. La inmunosupresión también se ha visto que reduce la capacidad del huésped para eliminar las células infectadas y permite que la listeria sobreviva y se propague durante periodos prolongados en un entorno intracelular. Por lo tanto, se recomienda que el tratamiento antibiótico sea durante 3 a 4 semanas en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, acá les traje pues una tabla en la cual vamos a ver, digamos, por cada una de esas manifestaciones clínicas, si es invasiva, se utiliza pues la ampicilina, como les decía, en conjunto con la gentamicina. Vamos a tener como siempre que esa primera línea que se usa es la ampicilina, ya el uso de gentamicina puede iniciarse en consideración pues del médico tratante, en cautela pues con esos pacientes con falla renal. Y se ha recomendado que en casos de romboencefalitis, esta terapia combinada se pueda usar más frecuente. La invasiva no grave solo utilizan la ampicilina. Los alérgicos a la penicilina se ha visto como segunda línea, se puede usar el trimetoprim sulfamethoxazol o meropene, y el meropene es uno de los fármacos con una concentración mínima inhibitoria pues más baja para listeria. Se ha visto también a los alérgicos a las sulfas, se podría usar también la vancomicina o el linezolid. Se ha visto que la vancomicina muestra actividad variable y su uso pues es limitado en algunas meningitis por su escasa penetración a través de la barrera hematoencefálico, y eso pues ha limitado un poco el uso en la listeriosis invasiva, pero entra el linezolid, que presenta una adecuada actividad in vitro contra listeria y tiene una elevada concentración que alcanza tanto a niveles intracelulares como en líquido cefalorraquídeo. Entonces se postula como uno de los fármacos más prometedores para el tratamiento de neurolisteriosis, aunque pues faltan como datos clínicos, pero se está usando. La otra recomendación es no usar corticosteroides como dexametasona para el tratamiento rutinario de la meningitis. Y la duración del tratamiento debe ser generalmente de 10 a 14 días y en casos de meningitis se debe completar mínimo 21 días
y en casos complicados como romboencefalitis, accesos cerebrales, endocarditis, puede requerir hasta 6 semanas de tratamiento. El pronóstico de estos pacientes, vamos a ver que la listeriosis neonatal temprana tiene una mortalidad del 40% y tardía del 10%. Estos pacientes pueden presentar secuelas como hidrocefalia, parálisis cerebral y discapacidad intelectual. La listeriosis no neonatal en pacientes sin factores de riesgo tiene un mejor pronóstico y al contrario de la romboencefalitis y los accesos cerebrales pueden dejar secuelas neurológicas hasta un 60%. Y vamos a encontrar marcadores de mal pronóstico, el retraso en el inicio del tratamiento específico, las convulsiones y bacteriemia. Para la prevención debemos, como ya hablamos de la parte de adquirir esta bacteria por los alimentos, entonces debemos lavar adecuadamente estos alimentos, las verduras, mantener los utensilios de la cocina limpios, la temperatura del congelador debe ser a menor a 18 grados centígrados y el refrigerador a menor de 4 grados centígrados. Se debe cocinar adecuadamente la carne y el pollo, no se deben consumir alimentos no pasteurizados y se debe consumir la comida preempacada o lista para consumir lo más rápido posible. Como conclusiones de esta exposición y como cosas para llevar a la casa, es importante saber que Listeria monocitógena se encuentra en lugares donde se procesan alimentos, particularmente aquellos fríos y húmedos. Por eso se suele adquirir la infección por la ingestión de alimentos contaminados. Las manifestaciones clínicas van desde un cuadro de gastroenteritis febril hasta una enfermedad invasiva que generalmente se asocia con uno o varios factores de riesgo. La piedra angular de nuestro tratamiento va a ser la ampicilina. La neurolisteriosis se presenta principalmente como meningitis o meningoencefalitis y en menor frecuencia romboencefalitis o acceso cerebral. La duración de nuestro tratamiento debe ser generalmente de 10 a 14 días y en caso de una meningitis se debe completar 21 días y en casos con otras complicaciones hasta 6 semanas de tratamiento. Y los marcadores de mal pronóstico es el retraso en el inicio del tratamiento específico, las convulsiones y bacteriemia. Por eso es importante conocer, saber y manejar esta enfermedad. Muchas gracias.